Les voy a presentar rápidamente nuestro proyecto actual, que es un proyecto, su título es Historia de las religiones y el estudio de las religiones en España antes del Concilio Vaticano II. Se trata de en cierto modo, de una reivindicación de la pluralidad de perspectivas en el estudio de un tema como es este, muy fascinante, el de las religiones, en un momento en el que piensen que la ideología reinante en el país era el nacionalcatolicismo. En principio, la opción nacionalcatólica es una opción que no contempla la pluralidad, y lo que era nuestra línea guía era justamente intentar detectar si encontrábamos en la producción científica, encontrábamos algún camino que nos pudiese permitir entender la eclosión que luego ha tenido el estudio plural de las religiones. Ese es el marco, digamos, teórico sobre el que hemos trabajado, ¿no? Ahondar en ese panorama de los estudios de religiones, como les digo, antes de que realmente se valorasen por parte de la ideología dominante, ¿no? El equipo lo tienen aquí, es un equipo de 3 personas, José Delgado, yo mismo y Miguel Ángel Molinero, que lo tienen presente en la sala. Nuestra formación es una formación tanto desde lo que sería la base de la historia de las religiones, en parte centrada en la antigüedad, pero que ha derivado más allá del mundo antiguo, y en cierto modo somos dentro del área de historia antigua el grupo más numeroso dentro de ese contexto educativo de nuestra universidad. Nuestros objetivos eran mucho mayores al principio, pero todos hacemos el mismo planteamiento. Nos dejaron a 1/3 de lo que habíamos pedido, por tanto hacemos lo que podemos realmente. Nos ha tocado este nuevo momento, ¿no? Desde luego, nuestra idea era hacer un repertorio de la producción bibliográfica mucho más profundo del que finalmente vamos a poder hacer, porque no tenemos la posibilidad de plantear todos los viajes y todo el acopio de trabajo costoso, por otra parte, que teníamos pensado, ¿no? Desde luego nos interesa mucho el objetivo 2, que es documentar las relaciones y el entronque internacional de quienes trabajaban en el entorno del estudio de las religiones en plural. Muchos de ellos tenían que ver con el mundo antiguo, así entenderán que nuestro trabajo parta de ese contexto del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo hablar y estudiar religiones antes del cristianismo que a partir del cristianismo. Es decir, que el mundo antiguo ahí formaba una especie de coraza protectora para quienes trabajaban, de tal modo que no les impedía ciertas cosas que sí quedarían impedidas si trabajaban en territorios posteriores. Entonces eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego, visibilizar, y eso es un trabajo que nosotros intentamos desde siempre dejarlo bastante evidente, la visibilización de, en este caso, esa faceta de un patrimonio intelectual y cultural español que está bastante invisibilizado, ¿no? Y incidiendo en figuras que eran destacadas, aunque quizá fuesen algo ninguneadas, ¿no? Ténganlo también presente, ¿no? Y eso nos permite lanzar una mirada hacia el momento actual y el pluralismo actual mucho más ecuánime que solo la mirada de la ruptura entre 2 momentos, antes de y después de, teniendo el franquismo como eje, ¿no? Eso nos permite entender que había una riqueza intelectual que es necesario reivindicar en épocas del más o casi más oscuro franquismo, ¿no? Bueno, y también por último nos interesa mucho, desde de estos objetivos que son, como ven, en parte metodológicos, tiene algo que ver con que nuestro proyecto anterior se centró en metodología
y se centró en un intento de construcción de las bases metodológicas de la historia de las religiones o el estudio de las religiones. Y entonces en este también seguir reivindicando esa potencia que tiene la historia de las religiones, si la queremos llamar así, o si queremos llamar estudio de las religiones, o como se le quiera llamar, a la hora de producir herramientas para el estudio del mundo actual y también herramientas para entender el mundo por venir y no solo el pasado, que sería a lo mejor el territorio fácil en el que nos podríamos esconder quienes trabajamos en historia y más aún quienes trabajamos en el mundo antiguo, ¿no? Bueno, los resultados son toda una serie de publicaciones que pueden ver aquí, pero que les paso rápidamente para centrarnos en las preguntas que nos hacían. ¿Qué aporta a otras áreas de conocimiento? Pues lo primero es que la historia de las religiones, aunque no sea como tal un área de conocimiento en España, en otros lugares sí que lo es, ¿no? En otros lugares hacia el norte. Si nos vamos hacia el sur, no. O sea, nos parecemos más al sur que al norte en estos asuntos. Nos parecemos más quizá a sociedades en las cuales hay una sola religión y por tanto no tienen facilidad de mirar la diversidad, que a gentes más, podríamos llamarlos directamente, más cultos, si quieren llamarlo así, ¿no? Que sí tienen esa capacidad. Entonces nos encontramos con que es un campo interdisciplinar, aunque no tenga esa característica entre nosotros, ¿no? Y la investigación en historia de las religiones, o en ese otro nombre alternativo de estudio de las religiones, contribuye a muy diversas áreas de conocimiento. ¿Y en qué medida aporta beneficios para la sociedad? Pues interesa particularmente a la EPO del proyecto, que es la Fundación Pluralismo y Convivencia, con la cual hemos tenido diversos contratos de investigación con anterioridad y a la par que este proyecto. Por ejemplo, hemos trabajado sobre el mapa de la diversidad religiosa de Canarias, luego hemos trabajado sobre el proyecto de gestión de la diversidad religiosa en el ámbito municipal, luego hemos trabajado en la confección de una guía de diseño e implementación de espacios multiconfesionales. Luego hemos trabajado sobre el estudio del budismo en España y ahora mismo estamos trabajando sobre el estudio del cristianismo ortodoxo en España. Todo eso produce libros que están amparados por nuestra EPO, que le interesaba también este enfoque que estábamos haciendo en el contexto de un proyecto de investigación que es un proyecto del Ministerio, un proyecto I+D del Ministerio, ¿no? Por eso nos hemos quedado sin dinero, ténganlo en cuenta. A lo mejor si hubiera... Pero ¿quién encuentra dinero para algo teórico como esto que les he planteado? Es mucho más fácil encontrar dinero para trabajar sobre religiones de notorio arraigo como son el budismo o la ortodoxia en España que para trabajar sobre esto. Bueno, y también le interesa al Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que está en cierto modo detrás también de todo esto. Y bueno, ya les voy acabando. ¿A qué sector económico? Pues desde luego al sector editorial, que siempre terminamos publicando. Y me dice Miguel Ángel Molinero que no me olvide de decir que también a ciertos museos les interesa lo que estamos haciendo porque desentrañamos mucho material que les puede ser de utilidad para ciertos errores que podrían tener de catalogación que en fin, que les ayudamos, ¿no? Bueno, la conclusión, pues reivindicar otra vez el valor interpretativo de la disciplina Historia de las Religiones, cuya presencia en la Universidad Española es muy inferior a la que tiene en otros países de nuestro entorno, y por tanto este tipo de investigaciones ayudan justamente a visibilizarla, que es algo que es relativamente o bastante necesario, ¿no? Y simplemente pues darle las gracias.